tal? Bienvenidos a Código Compilado. Mi nombre es Ana y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de la programación. No nada más en la programación en C, sino que en muchos lenguajes de programación como Java, C Sharp, C++, entre otros, se utilizan las funciones. Entonces es importante que nos quede claro. Primero me gustaría decirles qué es una función. Una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea en específico y pueden ser llamadas. Una función puede retornar valores, pero también puede que no retorne absolutamente nada. Lo que sí es que dentro de la función se va a ejecutar un cierto número de líneas de código. Ahora, para que nosotros podamos definir o declarar una función, primero tenemos que escribir el tipo de esta, su nombre y sus parámetros. Y abrimos y cerramos corchetes y dentro de estos vamos a poner todas las líneas de código que va a ejecutar nuestra función cuando nosotros la mandemos llamar. El tipo de la función quiere decir que, como ya les mencioné, puede que la función retorne o no retorne un valor. En caso de que sí retorne algo, en el tipo nosotros debemos de determinar de qué tipo va a ser el valor que va a retornar nuestra función. Puede ser que nuestra función retorne un valor de tipo entero, un carácter, un flotante, etc. Entonces, si por ejemplo yo voy a retornar un número, entonces en tipo debería de poner int y seguido del nombre de la función, el nombre que yo le quiera dar y parámetros. Ahorita vamos a meternos un poquito más a fondo en lo que quiere decir los parámetros. Ahora, ¿qué pasa si mi función no va a retornar absolutamente nada? Pues mi función va a ser de tipo void. Void es un valor nulo, es decir, no voy a retornar nada. Mi función no va a retornar ningún valor, por lo tanto no va a tener un tipo. Ahora, dentro de los parámetros, puede que las funciones reciban algunos valores para que estos valores sean utilizados dentro de la misma función para poder ejecutar lo que se indique dentro de esta. Pero los parámetros también son opcionales, es decir, puede que yo a mi función le mande unos valores, es decir, unos parámetros, o puede que mi función no requiera que yo le envíe nada y pueda trabajar por sí sola. Entonces, básicamente esta es como la estructura de una función y es como debemos de declararla. Ahora, hay 4 tipos de funciones. Primero está la función que recibe parámetros y retorna un valor. Pero también podemos tener una función que no reciba ningún parámetro y no retorne ningún valor, o una función que no reciba parámetros y retorne un valor, o una función que reciba parámetros y no retorne ningún valor. Es decir, podemos tener esas 4 combinaciones de funciones, con lo que les comenté anteriormente, que puede ser que nuestra función retorne algo, o puede que no retorne nada, o bien puede que reciba parámetros o no reciba nada. Entonces, podemos hacer esas combinaciones y nos da como resultado 4 tipos de funciones. Nosotros en este video vamos a ver la función número 1 y la 2, la que recibe parámetros y retorna un valor, y la de que no recibe parámetros ni retorna valores. En el siguiente video con Sergio, él nos va a enseñar los otros 2 tipos de funciones. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si vamos a programar? Bien, chicos, yo ya tengo abierto nuestro compilador que es deb C++ y vamos a empezar con el primer tipo de función, que es el que recibe valores y también retorna un valor. Entonces, vamos a empezar nuestro código como siempre lo hacemos con nuestras librerías. En este caso, voy a empezar con Conio y voy a seguir con stdio. Ahora vamos a empezar con nuestra función, pero me gustaría explicarles un poquito de qué va a tratar el programa. En este programa va a ser muy simple. Vamos a pedir al usuario que ingrese 2 valores de tipo entero y le vamos a devolver la suma de estos. Ahora, en este caso, acabamos de indicar que vamos a hacer una función que reciba valores y además retorne un valor. ¿Qué valores voy a recibir? Bueno, voy a recibir los valores que ingrese el usuario. ¿Y qué valores voy a retornar? Pues voy a retornar la suma de los valores que recibí. Entonces, como indicamos que eran de tipo entero los valores que íbamos a recibir por parte del usuario, vamos a declarar nuestra función de tipo entero, seguido del nombre de la función. En este caso vamos a ponerle suma. Y entre paréntesis, recuerden que esto es opcional si lleva o no parámetros, pero en este caso sí voy a recibir algo. Entonces, entre paréntesis debo de poner los parámetros que voy a recibir. En este caso, voy a recibir de tipo entero un valor, que va a ser el valor X, y otro valor también de tipo entero, que va a ser el valor Y.
Aquí lo único que estoy haciendo es declarando las variables con su tipo de los parámetros que voy a recibir. Ahorita vamos a ver cómo se envían esos valores. Ahora, ¿qué voy a hacer dentro de la suma? Dentro de la suma lo único que voy a hacer es retornar. Para que nosotros retornemos un valor dentro de una función, necesitamos usar la palabra reservada return y seguido de lo que voy a retornar. En este caso voy a retornar el valor de x más y, la suma. X más y es lo que voy a devolver. Hasta este momento ya tenemos nuestra función. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues mandarla a llamar. Entonces, dentro de mi main, que si se dan cuenta, el main también es una función. Es la función principal en donde todas las líneas de código que yo quiero que se ejecuten, tengo que ponerlas dentro de este main. Ahora, aquí lo único que voy a hacer va a ser declarar dos variables de tipo entero, que va a ser a y b, que son en donde voy a almacenar lo que yo reciba por parte del usuario. Entonces voy a hacer un printf y voy a poner ingresa primer valor. Lo voy a direccionar, lo voy a mandar con un scanf. Es de tipo entero, por lo tanto voy a poner un %d y lo voy a almacenar en la variable a. Ahora voy a pedirle el segundo valor. Voy a hacer un salto de línea y le voy a poner ingresa segundo valor. Y de igual manera lo voy a guardar con un scanf. Es un %d y lo voy a mandar a la variable b. Ahora, hasta este momento, lo único que se va a ejecutar es lo que está dentro del main, por lo que lo único que haría mi programa sería mandar el mensaje de ingresa primer valor, almacenarlo en la variable a, mandar el mensaje de ingresa segundo valor y almacenarlo en la variable b. Es lo único que va a hacer mi programa. Hasta este momento, como yo no he mandado llamar mi función suma, no le va a hacer caso, es como si no existiera. Entonces, tengo que mandarla a llamar. Pero ojo, mi función suma está retornando un valor. Ese valor que está retornando, yo lo tengo que recibir dentro del main y lo tengo que almacenar en una variable para poderlo utilizar. Entonces, voy a declarar otra variable que va a ser r, y lo que voy a hacer aquí va a ser decir r es igual a mi función suma, y entre paréntesis le tengo que mandar los parámetros que suma está recibiendo. En este caso, suma está recibiendo dos valores de tipo entero, que es x y y. Pero yo tengo que indicarle qué valor va a tomar x y qué valor va a tomar y. Por lo que yo quiero que x sea lo que haya ingresado el usuario en primer valor, que en este caso es a, y que y sea lo que haya ingresado como segundo valor, que en este caso es b. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es mandar llamar a mi función suma, mandándole los parámetros que me indica que tiene que recibir esta función y almacenando en la variable r lo que va a retornar mi función suma. El valor que está retornando la función, ¿de qué tipo es? En este caso está retornando un entero, porque entero y entero pues es entero. Entonces, por eso es que a r lo declaré como entero. Si yo estuviera retornando un carácter, entonces la variable r tuviera que ser un carácter. Ahora, también es muy importante que nos fijemos que coincida la función que yo estoy declarando cuando la mando llamar. Es decir, en este caso estoy indicando que la función suma va a recibir únicamente dos parámetros y esos deben de ser de tipo entero, por lo que yo aquí tuve que haber sido muy cuidadosa y mandar únicamente dos parámetros y estos tenían que ser de tipo entero. Y es correcto porque A y B los declaré de tipo entero. Ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? Ya tengo en la variable r el resultado, que es lo que me está retornando la función suma. Lo único que me falta hacer es imprimirla. Entonces voy a hacer un printf y voy a indicar el resultado de la suma es 2 puntos. Voy a imprimir un entero que está almacenado en la variable r. Y ahora simplemente voy a hacer un get para que haga una pequeña pausa a nuestro programa. Vamos a compilar nuestro programa y a correrlo. Bien, me dice ingresa el primer valor. Voy a ingresar un 5 y luego me dice ingresa el segundo valor. Voy a ingresar un 2. Como resultado me debería de dar 7. Vamos a ver si es cierto. Y me dice el resultado de la suma es 7. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a volver a compilar nuestro programa. Ahora voy a ingresar un 10 y un 5. Y me dice el resultado de la suma es 15. Lo único que estamos haciendo, chicos, es
pidiendo todos nuestros datos en el main. Si se dan cuenta, el ingresa el primer valor e ingresa el segundo valor, yo lo programé dentro del main. Eso se está ejecutando dentro de nuestra función principal. De igual manera, estamos mandando esos datos a la variable A y a la variable B. Lo único que hicimos para que nos retornara el valor que es 15 fue hacer la suma dentro de una función. Dentro de una función que no va a hacer absolutamente nada a menos de que yo la mande llamar. Entonces, como en este caso nuestra función nos estaba retornando un valor, lo que hice fue mandar a llamar nuestra función, mandarle los parámetros que ésta necesitaba para poder funcionar y el resultado almacenarlo en una variable que declaré dentro del main, que en este caso era R. Y finalmente imprimí nuestro resultado. Ahora, chicos, aquí hay algo muy importante en lo que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Voy a hacer un pequeño experimento, voy a cortar nuestra función y la voy a poner debajo del main. Y vamos a ver qué sucede. Voy a volver a ejecutar nuestro programa, compilarlo y correrlo y me manda un error. Me dice, suma no ha sido declarada en este punto. Si se dan cuenta, lo único que hice fue mover la función. En lugar de tenerla arriba del main, la puse debajo del main. Y eso es muy importante en las funciones. Para que nosotros podamos mandar llamar una función, esta debe de estar declarada antes que la función donde lo estamos mandando llamar. Por ejemplo, en este caso, el main no está reconociendo la función suma porque la función suma se declaró debajo del main. Entonces, para el momento en el que estamos ejecutando las instrucciones del main, suma no existe. Pero, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos la función suma aquí arriba? Bueno, pues para el momento en el que el main se ejecutaba, suma ya existía. Lo que podemos hacer es decir, bueno, entonces siempre tengo que declarar las funciones antes de que las llame. O bien podemos hacer algo que se llaman prototipos de función. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener la función en el lugar donde yo quiera, arriba, abajo, no importa el orden donde yo acomode mis funciones, pero siempre las tengo que declarar anteriormente. En este caso voy a declarar un prototipo de función. ¿De quién? De la función suma. Voy a poner... Yo dentro de mi programa voy a tener una función que es de tipo entero, que se va a llamar suma y que va a recibir dos parámetros. De tipo entero, uno va a ser X y el otro va a ser Y. Y finalizo con un punto y coma. A esto que acabo de hacer se le llama prototipo de función. Es decir, cuando yo tengo esto, que es un prototipo de función, ya puedo tener la función en el lugar donde yo quiera. Ya no importa si está arriba o abajo de donde la mandé llamar. Vamos a probarlo. Voy a volver a ejecutar nuestro programa y si se dan cuenta ya no me marca ningún error. Voy a poner dos números, voy a poner un 3 y un 1 y me dice el resultado de la suma es 4. Esto lo solucionamos con un prototipo de función, que es declarar la función sin necesidad de poner las líneas de código que ésta va a contener o lo que va a ejecutar, pero estoy indicando, antes que nada, estoy como haciendo una declaración de variables, pero en este caso estoy declarando las funciones para que sean reconocidas dentro de mi programa. Ahora, ya vimos el primer caso, que es recibo valores y retorno un valor. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Que es cuando no recibo valores ni retorno un valor. Voy a abrir un nuevo documento dentro de DebC++ y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace ratito. Voy a comentar que este es el que no recibe parámetros ni retorna valor. Voy a declarar nuestras librerías, que es stdio, iconio. Y ahora estamos indicando que no recibimos parámetros ni retornamos valores. ¿Qué quiere decir esto? Si mi función no va a recibir nada, ni va a devolver nada, significa que todo se va a ejecutar dentro de mi función. Porque yo no puedo pedirle al usuario los valores de los números porque no se los voy a poder enviar, porque aquí estamos indicando que no va a recibir parámetros nuestra función. Y de igual manera, no puedo hacer el proceso de hacer la suma dentro de la función y después devolver el valor porque estoy diciendo que no voy a retornar valor. Eso significa que todo eso lo tenemos que hacer dentro de la misma función. Entonces, de igual manera, va a ser, en este caso, nuestra función va a ser de tipo void. ¿Por qué? Porque no voy a retornar nada. Void significa nulo. Entonces, voy a poner tipo void, mi función se va a llamar suma y no recibo ningún valor, por lo que los paréntesis los voy a dejar vacíos porque no estoy recibiendo ningún parámetro.
Ahora, aquí, como les dije que aquí vamos a hacer todo el proceso de hacer la suma y de pedir los datos y todo, pues voy a hacer un printf. Lo mismo que hicimos hace ratito, nada más que todo lo voy a hacer dentro de la función suma. Voy a poner ingrese primer valor, 2 puntos, y lo voy a mandar a una variable que tuve que haber declarado anteriormente dentro de la función o fuera de esta. Recuerden que si lo hacemos dentro de la función, esas variables nada más podemos utilizarlas dentro de la misma, y si lo hacemos fuera de la función son globales, por lo que la podemos ocupar en cualquier función y en cualquier lugar. En este caso vamos a declarar locales dentro de la misma función, int a y b. A y b van a ser de tipo entero. Entonces el primer valor lo voy a mandar a la variable a. Y voy a hacer exactamente lo mismo, un printf, pidiendo el segundo valor. Y lo voy a mandar a la variable b. Ahora voy a declarar otra variable que va a ser r, en donde voy a almacenar el resultado. Y voy a poner r es igual a más b. Y simplemente voy a hacer un printf que diga el resultado de la suma es 2 puntos, es de tipo entero, y está almacenado en la variable r. Aquí voy a hacer un salto de línea. Y bien, hasta ese momento ya terminamos nuestro programa, porque ya pedimos los dos valores, ya realizamos la suma y ya estamos mostrando el resultado. ¿Qué pasa si yo ejecuto en este momento mi programa? Me va a marcar un error porque no hay ninguna función main. Recordemos que la función main es la función principal y siempre la tenemos que tener declarada porque ahí está lo que vamos a ejecutar en nuestro programa. ¿Qué pasa si declaro mi función main, pero no mando llamar nuestra función suma? Si se dan cuenta, no hace nada, solamente como que aparece el programa y se cierra. Es porque no he mandado llamar la función suma dentro del main. Entonces, recuerden lo que les comenté, como dentro del main no estoy mandando llamar la función, es como si no existiera. Entonces, lo único que voy a hacer es mandarla llamar como, poniendo el nombre de la función, los paréntesis y un punto y coma. Entre los paréntesis lo voy a dejar aquí vacío porque recordemos que nuestra función no está recibiendo absolutamente nada. Voy a hacer aquí un get para que no se nos vaya a cerrar el programa. Y vamos a compilar y correr. Si se dan cuenta, hace exactamente lo mismo que el programa anterior. Nos dice ingrese primer valor, voy a poner 4. Ingrese segundo valor, voy a poner un 7. Y me dice el resultado de la suma es 11. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Lo único que cambió es que en este caso todo lo realicé dentro de la función y nada más la mandé llamar en el main. El main no hacía absolutamente nada más que mandar llamar a la función suma. Y en el caso anterior, la función suma solamente hacía la suma y el main hacía todo lo demás, pedir los valores, etc. Muchas veces, chicos, cuando programamos y hacemos programas más grandes, el main solamente nos sirve para mandar llamar funciones. Muchas veces pasa que el main no tiene nada más que como 5 líneas de código y son 5 llamados a funciones. Entonces, por eso es importante que nos quede claro este tema. En el video que sigue vamos a ver los otros dos tipos de funciones que nos faltaron. Bueno, chicos, pues esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y espero les sirva mucho. No olviden que si tienen alguna duda la pueden dejar en la parte de los comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Google+, y suscribirse a nuestro canal Código Compilado.